¿Estás buscando un ratón de competitivo que se enmarque en la línea de ultralight con una ergonomía diseñada para FPS y un sensor de altísimo rendimiento? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Asus ROG que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy nos centramos en la línea de competitivo de productos o periféricos para competitivo de ROG para analizar el ROG Keris 2 Ace, un ratón que se caracteriza por haberse apoyado en la experiencia de los principales jugadores de competitivo en el ámbito de FPS para conseguir una ergonomía adaptada a este tipo de juego en el que la comodidad para largas sesiones de entrenamiento y el rendimiento son vitales. El ratón se caracteriza por tener una estética bastante sobria, bastante simple entre comillas, y una serie de prestaciones que lo hacen especialmente recomendado para este tipo de gaming de alto rendimiento o de competitivo, tanto por sus especificaciones técnicas como por su diseño ergonómico y una serie de ventajas que van a hacer que podamos aprovechar al máximo nuestras habilidades jugando, obteniendo una clara ventaja en game gracias al uso del propio ratón. Comenzamos por el sensor, un sensor óptico ROG Aimpoint Pro con una precisión de hasta 42.000 dpi y una desviación de inferior al 1% CPI, registrando movimientos a velocidades de hasta 750 pulgadas por segundo y con una aceleración de hasta 50G para garantizar el mejor rastreo de tus movimientos. Además, vas a poder utilizar el ratón en prácticamente cualquier superficie gracias a la nueva tecnología Track on Glass que incorpora un mejor seguimiento en aquellas superficies acristaladas. ¿Y por qué matizamos o por qué ROG y otras marcas se centran en las superficies acristaladas? Pues porque son las más pulidas y las que van a permitir movimientos del ratón mucho más rápidos, obviamente mucho más rápidos que una madera, y por eso ya hemos analizado en este canal alfombrillas de ratón rematadas o hechas en vidrio, en cristal, para obtener ese extra de velocidad en nuestros movimientos. En lo referente a la conexión o conectividad encontramos un despliegue total de todas las conectividades que podemos encontrar y además algunas tecnologías que van a permitirnos desarrollar al máximo el potencial del ratón. Tenemos un modo inalámbrico de latencia ultra baja potenciado por la tecnología inalámbrica Rode Speak Nova, que además cuenta o podemos mejorar con un potenciador de sondeo de ROG incorporado en el ratón, pudiendo llevar la frecuencia de sondeo hasta los 4.000 Hz en el caso de que lo estemos utilizando de forma inalámbrica o los 8.000 Hz en el caso de que hagamos uso de la conexión cableada. Y todo esto con tan solo usar un pequeño accesorio, un pequeño dongle USB que viene incluido con el ratón y que lo podremos utilizar tanto para la conexión cableada como para la inalámbrica, consiguiendo así esta extra de frecuencia de sondeo. ¿Y qué quiere decir esta frecuencia de sondeo? Pues que vamos a minimizar el tiempo de respuesta del ratón, consiguiendo un tiempo de reacción muy inferior a lo habitual, que suele ser de 1 milisegundo, y obteniendo así, por tanto, una clara ventaja en game, obviamente si nuestros reflejos permiten afinar tanto como lo hace el propio ratón, algo que normalmente, con norma general, consiguen los jugadores de competitivo. Además de la conexión inalámbrica de baja latencia y la conexión cableada, que por cierto se hace con un USB Type-C de paracord precioso, también encontramos conectividad Bluetooth multidispositivo, por lo que vamos a poder utilizarlo con hasta 3 dispositivos Bluetooth diferentes para poder utilizar el ratón con prácticamente cualquier dispositivo que tengamos en casa y así aprovechar la magnífica experiencia que nos ofrece el ratón en cualquier dispositivo y aprovechar también obviamente la inversión que hacemos al adquirir un ratón de este tipo. Además, algo también bastante importante es la botonera. Encontramos microswitches ópticos ROG que nos ofrecen una duración de hasta 100 millones de pulsaciones y cuentan con tecnología óptica, algo que hemos explicado más de una vez en los teclados mecánicos, y es que minimizan ese tiempo de respuesta al no tener que incidir el switch sobre la PCB, sino que es atravesar un haz láser y por tanto no tienes que esperar
no se guarda ese tiempo de reacción o de seguridad entre pulsación y pulsación que suelen tener los mecánicos, consiguiendo por tanto un tacto igual que el mecánico, pero con una precisión y una rapidez un pelín superior. Si pasamos a ver físicamente el ratón, encontramos un ratón de unas dimensiones bastante comedidas, de 121 por 67 por 42 milímetros y un peso de tan solo 54 gramos. 54 gramos con conectividad inalámbrica, con una autonomía bastante holgada, de hasta 107 horas en el modo inalámbrico de baja latencia, con la iluminación apagada, aunque la iluminación es solo la ruedecita del ratón. Y por tanto tenemos un ratón muy liviano, y más aún si tenemos en cuenta que es inalámbrico, con una muy buena autonomía y sin tener que perforar la cubierta superior, evitando que entre el polvo al interior y acabe dañando los circuitos a largo plazo. Ergonómicamente hablando, ROG se ha apoyado en la experiencia de jugadores de competitivo del más alto nivel, más específicamente de FPS, para realizar ciertos ajustes que hagan que el ratón no solo sea cómodo, sino que sea apto para sesiones largas de uso, como puede ser el entrenamiento de un jugador de competitivo. Se eliminan los rebordes de la botonera principal para evitar que se den ciertos pellizquitos y se rematan en PVD texturizado para mejorar la sensación de agarre o de grip de estos botones. La curvatura de la cubierta superior se prolonga un poquito para mejorar el apoyo de la mano, se reposicionan los botones laterales para hacerlos más accesibles y, en resumidas cuentas, se hace un ratón ergonómicamente perfecto para diestros, eso sí, los zurdos lo siento mucho, que nos va a permitir desarrollar al máximo nuestro potencial con una mayor comodidad para poder realizar nuestras sesiones de entrenamiento o nuestros torneos de la forma más cómoda y efectiva posible. Además, por si esto fuera poco, que el ratón cuenta con una ergonomía brutal, también encontramos cintas adhesivas para mejorar el grip en el caso de que usamos este tipo de dispositivos o este tipo de accesorios para el ratón, que vienen ya incluidas el ratón con un diseño bastante atractivo. Ya hemos dicho que tenemos un ratón con un sensor ultra potente, con muchísima definición, que nos va a permitir realizar movimientos ágiles. Tenemos un ratón ultra liviano que además va a permitir obviamente que realicemos esos movimientos más ágiles aún, puesto que pesa poco, y además en la base encontramos surfers de Teflon Virgen para maximizar aún más ese desplazamiento suave, manteniendo la precisión que nos ofrece el sensor y con la ligereza de la categoría ultralight o del bajo peso del propio ratón. Y por último, antes de pasar a la experiencia de uso, pasamos a esos pequeños detallitos que le añaden, como solemos decir, un poquito de valor añadido al ratón. Son extras que son, quizás no son los aspectos más importantes de un ratón, pero quizás pues la verdad es que está bastante bien. En este caso encontramos ajustes to go, es decir, podremos ajustar algunas características del ratón, algunos ajustes, como el nivel de DPI, por ejemplo, con pulsaciones de botones para que si nos lo llevamos a otro equipo no tengamos que instalar el software para personalizarlo a nuestro gusto. Y otro aspecto que a mí personalmente me llama mucho la atención es que encontramos la tecnología OmniROG, que nos va a permitir utilizar el mismo dongle USB para conectar de forma inalámbrica tanto nuestro ratón como nuestro teclado. Y ya que hablamos de teclado, decir que obviamente hace poco hemos analizado un teclado que bajo nuestro punto de vista es el compañero ideal para este ratón, al compartir el mismo tipo de conectividad y por tanto utilizarlo con el mismo dongle, una estética muy similar y una experiencia de uso igual de sublime. Pero vamos a volver al ratón y vamos a esa experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un ratón ergonómicamente perfecto, súper ligero, con una autonomía brutal, una precisión brutal. Nos va a permitir realizar movimientos súper ágiles, teniendo una tasa de sondeo elevadísima, tanto de forma inalámbrica como cableada, para obtener movimientos ágiles con total precisión, con el mínimo tiempo de respuesta, minimizando por tanto o otorgando esa ventaja in-game de la que hablábamos, y con una estética sobria y apta para todos los públicos y para cualquier ambiente. Es un ratón que vas a poder utilizar para jugar, vas a poder utilizarlo para trabajar o estudiar y lo vas a poder llevar a cualquier parte, con una muy buena autonomía, muy buenísima autonomía, todas las opciones de conectividad que puedes encontrar en el mercado y con un precio que, teniendo en cuenta que estamos hablando de un ratón de competitivo top, por no decir de lo mejor del mercado, por no decir el mejor dicho, se nos antoja incluso hasta barato. Y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño, producto premium, producto recomendado y calidad-precio
a este ROG Keris Ace 2 y lo recomendamos encarecidamente para cualquier gamer y específicamente para aquellos que quieran dedicarse al competitivo o quieran exprimir al máximo sus habilidades. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.